Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar conectados el día de hoy. Yo les voy a presentar la información de mi investigación de la deformación que se observa en el suelo cercano a la caldera Guayabo, en la cual hay producción geotérmica. Entonces, quisiera presentarles la investigación que realicé. Esto es un capítulo el, de mi tesis de doctorado y pues recientemente logramos recopilar toda la información para una publicación que ha sido aceptada esta semana. Entonces estamos muy felices de que esta información pronto va a ser para todos los que quieran leerla. Aquí les estoy dejando la información del enlace, que espero muy pronto ya esté disponible para que todos puedan accesarlo. La estructura de la charla va a ser inicialmente explicar qué es INSAR, cómo funciona, luego la metodología del trabajo que realicé, un poquito del contexto de la zona en la que estoy trabajando y por último los resultados y conclusiones del trabajo. Inicialmente me interesa explicarles sobre la metodología de INSAR, ya que yo sé que en Costa Rica ha sido poco utilizada y no es tan conocida. INSAR se trata de imágenes satelitales de radar de apertura sintética, los cuales son imágenes que son un escaneo del terreno, en los cuales el satélite que toma la imagen repite la órbita y cada vez que repite la órbita uno podría distinguir las diferencias que ocurren entre una imagen y otra. Como podemos ver en esta figura, en la parte derecha tenemos el primer pase del satélite sobre el terreno y aquí abajo tenemos el segundo pase. En este segundo pase vamos a observar las diferencias en caso de que haya una deformación. Aquí esta línea roja lo que indica es el cambio que ocurrió entre el primero y la segunda imagen. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que las formas de onda que son enviadas por el satélite van a tener un cambio en la distancia que hay entre el terreno y el satélite, por lo tanto se puede sacar un cálculo de cuál es ese cambio. Estos cambios que se observan pueden tener diferentes componentes. Uno va a ser la geometría o decir la posición del satélite con respecto a la observación. Puede ser cambios en la topografía, puede ser cambios en la atmósfera, ya que cada vez que el satélite pasa tiene diferentes condiciones atmosféricas que está observando. Pueden haber cambios en ruido, que puede ser por diferentes temperaturas que tenga el satélite en el momento de tomar la imagen. Y por último vamos a tener la deformación o el cambio que es el que vamos a ver a partir de la actividad tectónica o la actividad antropogénica, que es lo que en este caso vamos a observar. Cuando tomamos una imagen satelital vamos a tener dos datos muy importantes que son primero la amplitud, que la amplitud va a ser la intensidad con la que vamos a observar el reflejo de la onda cuando choca con las estructuras en la Tierra. Y la segunda es la fase, que va a ser la distancia en que vamos a tener el choque, ¿verdad? O la distancia de la forma de onda desde el satélite al suelo. Entonces, esta fase va a ser un montón de puntos muy aleatorios, como se ve en esta figura de acá, que cuando uno traslapa una imagen inicial con la imagen secundaria que uno toma, se va a ver en forma de el cambio en la forma de onda, ¿verdad? El cambio de la fase. Y esto va a ser cíclico. Entonces, cuando uno tiene una imagen, va a tener la deformación en ciclos. Entonces, como se ve en esta imagen de aquí, este interferograma, que sería la comparación entre las dos imágenes, vamos a tener esta deformación en ciclos, que es un poquito difícil de entender o leer inicialmente, porque esto es dependiendo de la dirección de hacia dónde se ve el satélite y al ser en ciclos, ¿verdad? Va a depender mucho de la cantidad de ciclos que hayan en el cambio de esta deformación. Entonces, para esto se hace una desenvoltura de la deformación o de los cambios.
En esta imagen de aquí podemos ver ya esa deformación de manera lineal, como para que nosotros podamos entender cuáles son los cambios y cuánto son los cambios. En este caso, la deformación se va a ver positiva hacia el satélite o negativa alejándose del satélite. Esto lo que quiere decir es que cuando tenemos una imagen satelital y tenemos estas diferencias, la información que vamos a tener del cambio va a ser en la línea de vista del satélite. Es decir, no estamos hablando de que sea exactamente en la vertical, sino que es según el ángulo de observación del satélite. Para el procesamiento de estas imágenes también vamos a tomar en cuenta datos como el modelo de elevación digital, ¿verdad? Para poder tener una comparación exactamente de cuál es la forma que esperamos observar en el campo. Luego vamos a tener correcciones atmosféricas que queremos eliminar, que van a depender del tipo de clima que vamos a tener en ese día que se toma la observación. Para esto utilizamos herramientas donde se hacen modelos climáticos de los países o las zonas que se encuentran de manera gratuita, y uno lo que hace es reducir o sacar esa información del interferograma. Luego se hace una corrección por la órbita, ya que el satélite al tomar las imágenes, las dos imágenes va a tener una posición que no es exactamente la misma, por lo tanto se tiene que hacer una corrección de la posición del satélite. Y por último, entonces ya vamos a tener un interferograma que va a ser corregido por este tipo de cambios. Esto sería un procesamiento ideal, ¿verdad?, de las imágenes, pero también hay que tomar en cuenta que en Costa Rica tenemos, o en el trópico en general, tenemos un clima muy dinámico. Entonces, no podemos esperar que los modelos de clima que son mundiales, ¿verdad?, se acoplen perfectamente a las zonas que tenemos porque nuestro clima cambia en áreas muy pequeñas, entonces es muy variante. Además, cuando tenemos bosques, tenemos muchísimo vapor de agua o contenido de vapor de agua en las zonas, y además en el trópico tenemos una alta densidad de vegetación. Esto nos afecta porque la vegetación al crecer o al moverse genera que al comparar dos imágenes se pierda ese amarre que hay entre las imágenes para poderlas comparar. Entonces, cuando tenemos mucha vegetación, esta correlación entre imágenes se vuelve muy difícil, y por lo tanto hay que hacer un poco más de procesamiento de las imágenes para que podamos obtener una información. Ahora, existen varios satélites con diferentes longitudes de onda que escanean nuestro país. Actualmente en Costa Rica, los dos satélites de los que tenemos información para este trabajo son el Sentinel-1, que es un satélite europeo cuyas imágenes son gratuitas, y tenemos el satélite ALOS-2, que es el satélite japonés, el cual las imágenes no son gratuitas, pero tiene una repetición de 84 días entre imágenes, lo cual no es tan bueno. Pero bueno, entonces como nuestro área es tan difícil, hay metodologías que son multitemporales, que utilizan píxeles persistentes. Esto significa que hay estructuras en las imágenes que nos pueden ayudar a amarrar entre estas dos imágenes y mejorar la correlación entre las imágenes para poderlas comparar. Entonces, para estas imágenes que usamos los píxeles persistentes, necesitamos la parte de amplitud de las imágenes que les expliqué anteriormente, y esa amplitud va a depender de cuánto refleja las estructuras en la imagen. Y una vez que esta amplitud existe o esta estructura existe, no va a cambiar o va a ser muy difícil que cambie en el tiempo. Por lo tanto, nos va a ayudar a amarrar y entender exactamente cuáles son los cambios que hay entre imágenes. Esto es importante entender que además estos cálculos que se hacen es para el píxel en sí y no para todo el área, ¿verdad? Porque cuesta más poder amarrar todo el área. Entonces, hay tres tipos de metodologías de píxeles persistentes que utilizamos en este trabajo, sobre todo por la vegetación en Centroamérica y la zona tropical, que es la dispersión persistente y la línea base pequeña, y luego la combinación de estas dos. La dispersión persistente lo que utiliza es una imagen
en la cual se va a comparar con el resto de imágenes. Por ejemplo, en este caso tenemos 19 imágenes, entonces lo que usamos es la primera imagen como una imagen inicial o primordial, y todas las demás, las 18 imágenes consecuentes, se van a comparar con esa primera imagen para poder ver el cambio en el tiempo. Y la línea de base pequeña lo que hace es que compara pequeñas imágenes, no pequeñas imágenes, pequeños lapsos de tiempo entre imágenes para ir amarrando poquito a poquito los cambios que hay en el tiempo. Entonces, lo que Cinco hicimos minutos, fue que, ¿perdón? cinco Ah, sí, minutos. 5 minutos. Entonces, lo que hicimos fue amarrar estas dos metodologías para conseguir un resultado. Entonces, como les dije, estamos, para el propósito de esta investigación era poder entender la capacidad de INSAR en la zona. Utilizamos 2 años, el 2015 y el 2017, utilizando estos dos satélites, y los resultados se compararon con los datos de la tasa de inyección y extracción de la planta geotérmica Miravalles o Alfredo Mainieri Proti en Costa Rica. Esta es la zona que observamos. Aquí tenemos los pozos de extracción y en azul tenemos los pozos de inyección. Esta planta geotérmica ha estado trabajando desde 1994 y la producción se ha disminuido desde 2015. Por lo tanto, estamos esperando ver un cambio en el suelo a partir de esta reducción de extracción que ocurrió en el 2015 o desde el 2015, y es muy importante también tener en cuenta que la inyección del material que es extraído es de un 83%, es decir, que no se está reinyectando todo el material extraído. Aquí tengo los datos de extracción del geotérmico. Este que está aquí es el promedio de extracción que hay en la zona. Esto es de todo el geotérmico, no es por pozo, sino que se suman todo lo que se saca de los pozos porque están ubicados en diferentes áreas y no todos se extraen al mismo tiempo, entonces se hizo como un total. Entonces estos son los resultados del satélite japonés, en el cual se ve que cuando hay un cambio de extracción, en este caso hay una reducción de extracción y hay un levantamiento del suelo. Vean que aquí este eje está invertido, por lo tanto podemos ver que cuando hay un levantamiento, ¿verdad? Aquí estamos bajando, pero es para poder correlacionar los datos de extracción con el dato de deformación. Entonces, si disminuimos la extracción, tenemos un levantamiento de la corteza. Si aumentamos la extracción, tenemos una subsidencia de la corteza. Entonces, estos son los resultados del satélite japonés, y estos cambios son de hasta 4.5 centímetros en un caso y 4.8 centímetros en los siguientes 120 días. Estos cambios se observaron en el tiempo de estudio cada 120 días y por lo tanto la deformación no es constante, sino que varía según la extracción que hay en la zona. Estos fueron los resultados para satélite europeo, que son las imágenes gratis, pero que son más frecuentes en el tiempo. Estas imágenes se toman cada 24 días, por lo tanto tenemos un mayor muestreo de la deformación, y al compararla con la extracción diaria del geotérmico, podemos ver una mejor correlación con la extracción diaria, que en el caso del satélite japonés tenemos un cambio que se correlaciona mejor con el promedio de la extracción que hay en la zona. Ahora, estos datos no los estamos comparando con los datos de inyección, porque los datos de inyección sí se mantienen constantes en el tiempo. Todos los días se inyecta, o en el tiempo del estudio, todos los días se inyectaba la misma cantidad, pero lo que sí variaba bastante era la extracción, y se nota una correlación entre la deformación observada con la extracción del geotérmico. Entonces aquí lo que hice fue separar las imágenes para que se vea la correlación, que es más ligada la extracción diaria al satélite que tiene mayor frecuencia de imágenes, que en el caso del satélite que tiene imágenes cada 84 días, se compara mejor con un promedio de la cantidad extraída. Entonces, como conclusiones, podemos ver que si vemos en el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo de análisis,
la velocidad del cambio en un año es de 1.1 centímetros por año en el caso del satélite japonés, y es un poquito más rápido para el cálculo que se obtuvo con el satélite europeo, que fue de 1.8 centímetros por año. Esta diferencia puede ser por la variación o la cantidad de frecuencia que hay entre las imágenes. Esto, repito, todo es entre el 2015 y hasta el 2017 que se hicieron las observaciones. Luego también se observa que este cambio no es constante, sino que es cada 120 días, y que se puede ver al menos 2 centímetros de cambio entre cada uno de estos desplazamientos. Y bueno, esta imagen que tengo aquí es la suma de las imágenes satelitales de ALOS, en el cual se puede ver que en total hay un levantamiento de la corteza en la zona justa donde está la zona del geotérmico, ¿verdad? Que no se liga exactamente a la zona donde están los pozos de extracción, sino que es toda la zona, ¿verdad?, de donde se cree que podría estar el reservorio. Y por último, entonces, bueno, este es el primer estudio que se hace para analizar la deformación en una planta geotérmica en Centroamérica usando información satelital, y que se liga directamente con la producción de energía en el área. Estos análisis han demostrado que se puede utilizar tanto el satélite japonés como el europeo para la zona de Costa Rica, que sí hay que hacer un poquito más de procesamiento para poder obtener los resultados, pero que se pueden realmente comparar de que son resultados que son confiables. Y esto podría también ser como una base para seguir haciendo este tipo de estudios en Costa Rica y Centroamérica. Muchas gracias. Muy bien, perfecto. Cristina, muchas gracias. Tenemos tiempo para un par de preguntas. La primera la hace Leo van der Lat, y es que si esta deformación ha sido comparada con sismicidad inducida. No, actualmente sí tenemos la sismicidad para el tiempo de observación, pero los sismos más pequeños que observamos son de magnitud 2. Para poder observar sismicidad inducida, realmente necesitaríamos más estaciones alrededor para poder hacer un análisis un poquito más detallado. No encontramos una relación entre los sismos y la extracción, al menos no a simple vista, por lo tanto no lo estamos considerando como algo que se obtenga a partir de este estudio. Ok. Luego, Andrés Fallas nos pregunta si existen esfuerzos de algún convenido de transferencia de datos o insumos como ALOS 2, por ejemplo, por parte de la UCR para este tipo de investigaciones. ¿Cómo se podrían No, adquirir estos datos y qué costo tienen? El asunto es que, bueno, yo estuve estudiando en la Universidad de Bristol en Inglaterra, y ellos eran los dueños de las imágenes que yo utilicé de todo Centroamérica para este tiempo de observación. Por eso fue que escogí este tiempo de observación. Las imágenes cuestan, me parece que $766 cada imagen. Entonces, ahorita la Universidad de Costa Rica no hizo la compra de esas imágenes. Y la última, que es una combinación de varias personas que han preguntado lo mismo, es que si esta información ha sido comparada con datos de campo como medidas geodésicas, medición con GPS u otras. En el momento de la investigación no se hizo una comparación con datos directos en el campo, pero el ICE sí me dio un mapa que hicieron ellos de una medición que ellos hacen anualmente, en el cual para la medición de mayo que hicieron ellos en el 2015 o 2016, ahorita no recuerdo exactamente el momento y que hicieron esa medición, sí se comparan los datos y sí son fiables, pero esos resultados de ellos no han sido publicados, por lo tanto no pude hablar de ellos al respecto, pero sí existe un informe interno donde tienen una medición de nivelación, en el cual sí se compara muy bien y muy bonito la información obtenida por el satélite con los datos de ellos. Ok, perfecto.
muchas gracias. A las personas que tienen alguna duda o algún comentario para Cristina, la pueden contactar al correo que ella puso al inicio. Y muchas gracias, Cristina. Con mucho gusto, muchas gracias. Hasta luego.